Voy a empezar como introducción leyendo una porción del texto que traía hoy, que Dios creo puso en mi corazón para que compartiera con vosotros. Está en Lucas, todo el texto que vamos a leer está en Lucas 23. Primero voy a leer del 32 al 33, esa porción, ¿vale? Lucas 23, 32, 33 en principio. Recordaros que suelo utilizar una versión actualizada porque creo que nos ayuda un poco más a comprender y entender lo que ya conocemos. Puede ampliarnos lo que ya conocemos, ¿vale? Lucas 23, 32, 33. Dice así: también llevaron a 2 criminales para que los ejecutaran junto con Jesús. Llegaron al lugar llamado la Calavera, o Gólgota, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y estuve investigando o mirando quién eran estos 2 personajes, ¿no?, que crucificaron al lado de Jesús. ¿Quiénes eran? Hay varias tendencias, hay varias tradiciones, varios tipos de historiadores han definido, tratado de definir o de buscar en la vida de estas 2 personas. Dicen que el que estaba a la derecha, o el buen o el malo bueno, se llamaba Dimas. El que estaba a la izquierda, o el malo malísimo, era Gestas. Ambos, estos 2 señores, como dice aquí, eran criminales, eran malhechores. Dimas era una especie de un Robin Hood de la época. Pues parece ser que era posadero y a los ricos les robaba, a los pobres también, pero tenía un poco más de compasión con ellos, aparte de imputarle algunos homicidios, ¿no? El malo malísimo, Gestas, era más sanguinario, era un hombre más sanguinario, con menos escrúpulos, y se le imputaron bastantes homicidios, además de que incluso abusó de la hija de Caifás, dice la historia, ¿vale? Otras tendencias dicen que estos 2 malhechores no podían ser criminales como tal, como he explicado ahora mismo, sino que parece ser que eran disidentes políticos en contra del gobierno romano. Sabéis que en aquella época Roma, el régimen romano, gobernaba medio mundo, incluida esta parte, ¿no? Y parece ser esta tendencia que eran, pues eso, disidentes políticos, gente contraria al régimen de Roma, ¿vale? Bueno, tampoco eso quizás nos aporte mucho, pero bueno, históricamente es bueno saber dónde nos situamos y quiénes estaban al lado de Jesús en esos momentos, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de la crucifixión de Jesús, ¿no? Bueno, ya situado un poco en contexto, me gustaría leer la otra parte, que es donde está lo que quizás nos interese más conocer, ¿no? Lucas 23, 39 al 43, Lucas 23, 39 al 43. A mí me ha parecido este texto que podemos sacar cosas muy interesantes, aplicables a nosotros y a nuestras vidas. Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como digo, es curioso ver cómo estas 2 personas, situadas tan cerca del Hijo de Dios, perciben la realidad tan distinta el uno del otro.
Uno lo está increpando, aquí dice insultando. Deciros también, un momento, que los 4 evangelios relatan este hecho de la crucifixión, los 4, pero el único que pone énfasis en el diálogo este que hemos leído es Lucas. Los otros 3 lo mencionan un poco como de pasada, ¿no? Como describiendo la situación, pero nada más, sin profundizar un poco en este diálogo, ¿no? Como decía, es curioso, a mí me resulta curioso entender cómo, estando tan cerca de Jesús, ambas personas ven esta situación o viven esta situación de manera tan opuesta, ¿no? Me imagino que los 2 sabrían quién era el personaje central de ese monte, ¿no? De ese sitio, donde el personaje Jesús, ellos seguramente lo conocerían, de oídas, como mínimo. Los soldados, cuando lo llevaron allí a estos 2, le dirían: hoy os vamos a crucificar al lado de este hombre, no sé qué, no sé cuánto. Seguro, incluso el alboroto que supuso las enseñanzas de Jesús en medio de esa situación, en medio de Jerusalén y de todos los alrededores, tenemos que pensar que estos 2 señores, estos 2 malhechores, sabían, por lo menos de oídas, quién era Jesús. Y repito, es curioso ver cómo estas 2 personas actúan de una manera tan distinta y de una manera tan opuesta, ¿no? Uno, como hemos dicho, Gestas, le insulta, le falta el respeto. Fijaros una cosa, hoy en el derecho penal los insultos no son delitos, están despenalizados. Uno le insulta, le falta el respeto, lo tantea, si eres el Mesías, lo tienta. ¿Sabéis qué? Me recordaba este pasaje, esta expresión de este malhechor, de este hombre, cuando Jesús va al desierto y es tentado por Satanás. En 2 ocasiones, Mateo 4 en el 3 y en el 6, le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, salta desde aquí y los ángeles te recogerán. Lo estuvo tanteando, lo estuvo tentando. ¿Qué significa esto? Este señor no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Estando en una situación tan extrema como la que se encontraba Gestas, no muestra ningún arrepentimiento. No muestra ningún arrepentimiento. Fíjate que está en los últimos momentos de su vida, está claro, estaba inmovilizado y él sabía que ya de ahí no iba a bajar. Él no iba a tener una vida, volver a tener una vida como la que tuvo anterior, aunque fuera mala. Y sin embargo, en esos últimos momentos, lejos de tener arrepentimiento, de tener una mejilla, por así decirlo, de reflexión, sigue en sus 13, enfadado, cuando seguramente el culpable de su situación era él, ¿no? Su ego lo estaba cegando, ¿no? Su egoísmo, su primera persona. ¿No eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Físicamente, por eso decía tan cerca, físicamente estaba muy cerca de Jesús, muy cerca de la salvación, muy cerca de la solución a su vida, pero sin embargo no lo veía. Sin embargo no era consciente de que eso era lo que le podía salvar a él, lo que le podía traer felicidad a su vida a pesar de la situación en la que estaba, ¿no? A pesar de estar cerca de Jesús, estaba a kilómetros de distancia. Estaba a kilómetros de distancia. Su falta de fe
estaba obstaculizando su vista. Tenía delante a Cristo y lo único que se le ocurre es ponerse a su nivel, insultarlo, increparlo y no ver más allá. Puede que nosotros, en alguna ocasión, sin llegar al extremo de insultos, ni increpaciones, ni cosas más extremas, nos hayamos visto en una situación de estas. No crucificados, evidentemente, pero puede que en algún momento de nuestra vida, incluso siendo creyentes, este hombre no creería, lógicamente, pero muchas veces nosotros puede que como creyentes nos veamos en situaciones parecidas a estas. Estemos cerca de Jesús y no estemos sabiendo qué es Él. Puede que sigamos metidos en nuestros mismos pensamientos, en nuestros mismos argumentos, nuestro. Y no escuchamos, no vemos. Pensamos que no, que eso no puede ser. Que ese que está ahí no puede ser. Pero Jesús estaba acostumbrado, el hombre estaba acostumbrado, por desgracia, a soportar este tipo de situaciones. Fijaros un detalle que a mí también me resulta curioso, y es que él no le responde al malo malísimo. Podía haberle dicho, si no te arrepientes, si no esto, si no lo otro, podía haberlo hecho, ¿verdad? Estaba allí al lado, el otro lo estaba hablando, él podía rebatirle. Fíjate lo que estás haciendo. Se calla, no dice nada. Jesús tampoco dijo nada cuando lo estaban imputando todos los delitos que le imputaron. No se defendió. No se defendió. Es llamativo, ¿verdad? Jesús no se defendió. Como decía, en su pueblo natal mismo, Jesús sufrió lo mismo que aquí, por parte de este señor, de este malhechor. La incredulidad, la falta de fe de sus vecinos, los que lo conocían desde pequeño. Marcos 6, 3 al 6 lo dice así. Marcos 6, del 3 al 6. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 2. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados, otros contrariados, como este hombre de la cruz. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a mí, o a nosotros. Estaban contrariados. Pero Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Jesús estaba acostumbrado a batallar con este tipo de situaciones de incredulidad hacia él, a pesar de todo lo que había hecho en esos 3 años de ministerio, a pesar, incluso de su propia gente. Por eso decía antes que puede que nosotros en algún momento, conociéndolo, digamos: esto no puede ser de parte de Dios, esto que está sucediendo, y quizás es Él mismo, a través de su Espíritu Santo, quien nos está hablando, y no sepamos verlo, y no sepamos entender qué nos está diciendo. Incluso lo veamos
como algo increíblemente opuesto a lo que nosotros queremos entender o podemos entender. Hay otro ejemplo, un poco más contundente, quizás. Es que estar cerca de Jesús, como decía, o era haber oído hablar de Él, no garantiza que le conozcamos ni sepamos de Él. Y el ejemplo está en Mateo 26, 14, 16. Mateo 26, 14, 16. Un pasaje muy conocido, previo a la situación que estamos viendo hoy de la crucifixión de Jesús. Mateo 26, 14 al 16. Ese mismo día Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Entonces le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Otro ejemplo de que estar cerca o pensar que estás cerca de Jesús no te garantiza que estés entendiendo lo que Él te está diciendo. ¿Por dónde Él quiere llevarte? Judas estuvo 3 años con Él. Judas fue llamado por Él. Escuchó de primera mano todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús enseñó, los milagros que hizo. Muchas veces la teoría no nos gusta, pero cuando ves algo práctico, lo sigues, como en El Hormiguero, programa El Hormiguero, que pone muchas cosas prácticas. Cuando ves cosas prácticas, dices, oye, es verdad, esto es un milagro. Esto sí que te llega. Puede que muchas cosas, muchas veces, creamos que son de parte de Dios y no lo sean. Y puede que muchas cosas de parte de Dios vengan de Él y no las entendamos. Y no las aceptemos incluso. No las creamos. Sin embargo, la actitud del malo bueno es diferente, como decía antes, ¿no? De Dimas. La tradición dice que se llama Dimas, ¿vale? Está a la misma distancia física que el otro. A la misma, más o menos. Yo no he mirado los metros, ni los centímetros, ni nada, pero estaban los tres en un mismo perímetro, digamos, ¿verdad? Pero resulta que él empieza a escuchar ese diálogo entre el otro malhechor y Jesús. Y dice, oye, lo que este hombre está diciendo no tiene razón de ser. ¿Es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando comience a reinar. Tenía una vida llena de, bueno, como hemos dicho, acciones malas, homicidios y todo ese tipo de historias, robos, agresiones. Pero eso no le impidió reconocer al Hijo de Dios a su lado. No le impidió reconocer que su vida no había sido buena. No trata de justificarse. Dice las cosas como las ve, como las percibe. No culpa a nadie de su situación, no le echa la culpa a su infancia, no le echa la culpa a aquello, a lo otro. Podría haberlo hecho, no digo que no, pero no busca un recurso donde agarrarse. No busca nada más que hablar con Jesús, dirigirse a Jesús. Eso es arrepentimiento en mi tierra. Si os dais cuenta, todo el diálogo que tiene este malhechor, Dimas,
con Jesús es espontáneo. Aquí no hay ningún tipo de liturgia preparada ni de estudios previos para ver cómo me dirijo al Maestro. Espontaneidad de corazón. Es verdad que hay momentos para ser solemne, hay momentos para estar y saber estar y tener una cierta, pues, decoro, es así, pero ese no era momento de decoro. Eso es un momento difícil, último, extremo, y este hombre sabe verlo. Este hombre sabe que estaba en la última y sabe ver en Jesús su tabla de salvación. Sabe ver en Jesús que lo que decía y lo que ha escuchado de él es verdad. Le muestra su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque quiere estar donde Jesús iba a ir. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¡Qué palabra! Nosotros, cuando nos dirigimos a alguien que le estamos hablando del Evangelio y de la salvación, nos ponemos muy circunspectos. Oye, di estas palabras y decimos estas palabras. Si como digas una coma de más, parece que no vale. No. ¿Sabes por qué? Porque este hombre dijo lo que sentía en su corazón. Pero otra cosa importante que tenemos que tener claro, por encima de todo lo como decía antes, solemne, Dios mira el corazón de la persona. Por encima de todo, Jesús escuchó el corazón de este hombre. No escuchó tanto sus palabras. La entendió y la escuchó, claro que sí. Pero sobre todo, escuchó, por así decirlo, no el latido, sino lo que había en su interior, en su corazón. Es lo que escuchó, es lo que lo conmovió. Al otro no le contestó y podía decir, pero bueno, Señor, ¿por qué no hablas con este, que es el que está más lejos de ti y que se convierta, que ya no tiene más opciones y que se vaya también para arriba contigo? Jesús no gastó ni una gota de saliva en esa respuesta de este hombre, porque sabía que quizás no lo iba a escuchar, no le iba a hacer ni caso, seguramente. Hay veces que estamos hablando con la gente de la salvación y llega un momento en el cual tú ya sabes que no te está escuchando esta persona. Seguramente Jesús sabía que Gestas había escuchado hablar de él y llegado este momento ya no había nada más que hablar con él porque no iba a hacer el efecto deseado. Podemos pensar eso también, porque no le dijo nada y a mí me choca eso. Sin embargo, al otro hombre le responde, dialoga con él, poco, pero dialogó con él. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo suficiente. Dimas dijo lo suficiente para captar lo que Jesús iba a hacer. No es una oración del pecador, como decía, muy ortodoxa, muy habitual, pero Jesús la entiende y por encima de todo ve su corazón. Romanos 10:9 habla de esto. Si quieres lo miramos. Romanos 10:9 habla de esto que te estoy contando. Romanos 10:9. Ay, ¿dónde me he ido yo? Romanos 10. Perdonadme, pero es que esto del móvil es un poco... 10:9. Sí. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen.
Dicho de otra manera, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Lo voy a buscar en la traducción habitual. ¿Estáis puestos? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que hizo Dimas. Confesó con su boca. Jesús ya lo reconoció, lo llama por su nombre. Jesús. El otro le pregunta, si eres el Mesías. Jesús lo reconoce. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Confesó con su boca. Jesús le contestó, como decía antes, vio su corazón. Lo confesó con la boca, lo vio en su corazón y Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya está todo hecho, ya está todo dicho, no hay nadie más que pueda enmendar eso. La llave que abre la puerta al paraíso es la fe en Jesús. Venir a la iglesia, participar en muchas actividades, está muy bien, pero si tú no confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y no crees en tu corazón que Él le levantó de los muertos, todo eso está bien, pero no te abre las puertas del cielo. Es así, es así. Juan 10:9. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que ser malo? No. ¿Por qué? No tienes que ser malo, no te estoy incitando a que seas malo, ¿vale? Ser bueno aquí en la tierra está bien. Yo te estoy hablando de un plano superior, te estoy hablando de que si quieres entrar en el paraíso, entonces ya no te bastan solo las buenas obras, no te bastan solo, como decía antes, acudir a la iglesia, no te basta eso. Es más fácil aún. Hacer cosas cuesta tiempo, sacrificio, esfuerzo. Este hombre, fijaros, o estos dos hombres, en la situación que estaban, ¿qué podían hacer? Si estaban atados o clavados, ¿qué podían ofrecer a Jesús estos dos señores? ¿Tiempo? ¿Obras? ¿Mañana? No hay mañana, estaban en la última. ¿Qué van a hacer? No podían hacer nada. Y muchas veces esto también puede ser un símil. Puede que tú te sientas inmovilizado por algún motivo, físico, anímico, no sé. Puede que te sientas inmovilizado, pero Jesús puede ayudarte en esa inmovilidad. Tú puedes confiar en Jesús que a pesar de esa inmovilidad que tú puedes tener, puedes estar con Él. El tiempo escasea hoy en día. Hay muchas cosas que nos inmovilizan. No tienes que estar postrado ni enfermo. Hay muchas cosas que nos inmovilizan. Los quehaceres diarios muchas veces, sobre todo para los hermanos y hermanas que estáis trabajando de interno, es duro. Yo os admiro, ¿no? Cuando trabajáis en este tipo de trabajo, os admiro y mi oración es contar con ellas y mi apoyo. Es una manera de estar inmovilizado, pero confía en Jesús. Él es tu respuesta. Él te va a ayudar. No sé cómo, ni me corresponde a mí saber cómo te va a ayudar, pero si tu fe la pones en Él, Él te va a ayudar y te va a hacer salir adelante y te va a dar un trabajo mejor, seguro, porque Él quiere también verte libre.
No quiere que el periodo de inmovilidad sea para siempre. Estos dos estaban ya acabando su vida. No había más opciones para ellos. Pero aún así podían ir al paraíso. Uno quiso, otro no. Juan 10:9. Yo soy la puerta del reino de Dios. No hay otra puerta al reino de Dios. El reino de Dios no tiene puerta de incendios, ni puerta de emergencia. ¿Quién va a querer irse de allí? Jesús dijo, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Para entrar por esa puerta ya no podemos entrar físicamente por la puerta de Jesús. La llave que abre esa puerta es la fe en Jesús. La fe en Jesús. Si estás inmóvil por cualquier circunstancia, coge la fe, la llave de la fe, y entrarás al reino de Dios. Podrás salir y entrar y siempre encontrará alimento. Significa, Dios te va a dar libertad, va a cambiar esa inmovilidad por movilidad. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Cree en estas palabras, no porque las diga yo, sino porque las vienen dichas de parte de Jesús en su palabra. Yo soy la puerta del reino de Dios. Confía, como decíamos la semana pasada en la presentación de Zoe, no te importe ser como un niño, no te importe ser como una niña. Estás encaminado bien cuando piensas de esa manera. Repito, la iglesia no te salva, las obras no te salvan, te salva la fe en Cristo Jesús. Estás cerca de Jesús no garantiza que estés escuchándolo. Afina tu oído, afina tu oído. Él quiere hacerse escuchar, Él quiere que tú lo oigas. Abre tu corazón a Él. Somos creyentes, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos conocido a Jesús, hemos nacido de nuevo, somos creyentes. Pero esto es un proceso, hermano. Todavía no estamos arriba en el paraíso. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que crucificar en la cruz. Coge tu cruz y sigue a Cristo. ¿Sabes cuál es tu cruz? Tu cruz no es los problemas que te rodean. Tu cruz está en ti, en todo lo que te aparta de Él. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez, la inmoralidad, todo eso está en ti y en mí. Vamos a crucificarlo en la cruz. Coge tu cruz y sigue a Cristo. Y crucifica cada vez que te viene eso a tu vida en esa cruz. Es lo que debemos hacer, es el ejemplo que Jesús nos dio. No culpemos a los demás, seamos como este hombre. Reconoció lo que él había hecho mal, reconoció que su vida no había sido un ejemplo a seguir y miró a Cristo. Ya estoy terminando, vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu cercanía a nosotros y tu querer hacerte escuchar por nosotros, Señor. Tú no eres un Dios que pone obstáculos para que nos acerquemos a ti, Señor. Los obstáculos los ponemos nosotros, Señor. Los obstáculos los llevamos nosotros, Señor. Ayúdanos a ver. Ayúdanos a verte, Señor, a escucharte. Ayúdanos a ser sinceros contigo también, Señor. A no divagar, a no culpar, a no justificarnos, Señor. Somos lo que somos, Señor. Y tú sabes cómo somos, Dios mío. Tú ves nuestro corazón por encima de nuestras palabras, por encima de nuestros argumentos, de nuestra sabiduría humana, Señor.
Tú ves todo, Señor, y para ti no es inconveniente nada de lo que ves, porque tú quieres acercarte a nosotros. Ayúdanos a saber hacerlo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, constantemente, a no perderte de vista, Señor, a no perder de vista tu cruz. Tu cruz es nuestra guía en el horizonte, Señor. Una cruz que costó mucho, Señor. Te costó mucho, Señor. Y lo hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir tus pisadas, Señor, a poner en práctica nuestra fe, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.